Cuatro revoluciones industriales a lo largo de la historia. La primera revolución, la segunda revolución y las dos últimas ya que se produjeron en el siglo XX, mediados del siglo XX, la tercera revolución, y la última es la del siglo XXI, que es la más sofisticada aún y todavía aún más tras el estallido de la pandemia en 2020, que ha llevado a cabo que todo lo que se empezó a explicar hace 10 años, 10 15 años, ha ido aún más rápido en esta última revolución industrial. La primera revolución industrial o la revolución industrial fue un periodo de profundas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que se originó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y a partir de ahí se extendió por el resto de Europa y el mundo. Marcó el paso de una economía agraria y artesanal a una dominada por la industria y la producción mecanizada. La primera revolución industrial, la revolución industrial, fue un cambio profundo en torno al precapitalismo de la Edad Media, de los siglos XVI y XVII, y a partir del siglo XVIII, con el capitalismo, la revolución industrial, el nacimiento en Gran Bretaña, comenzó un nuevo marco histórico, económico, social y tecnológico que dio lugar a una economía agraria medieval, principios de los siglos XVI y XVII, y artesanal, a una industria y una producción mecanizada mucho más sofisticada y en la que bueno, se podía producir mayor producción gracias a las nuevas tecnologías que aparecieron a finales del siglo XVIII y en parte también en el siglo XIX. Si la primera revolución fue un cambio de paradigma en la sociedad occidental y europea, la segunda revolución industrial fue un periodo todavía aún de un cambio más sofisticado, porque fue un periodo de grandes cambios económicos y tecnológicos que transformaron la industria y la sociedad. Se caracterizó por el desarrollo de nuevas industrias, el uso de nuevas fuentes, entre ellas la electricidad, el petróleo, la producción en masa y la expansión del transporte y las comunicaciones. En la segunda revolución industrial nació también el automóvil, aunque esos automóviles que eran los primeros fueron los primeros que hubo que son o no eran tan sofisticados como los actuales, que hoy en día, pues bueno, ya son ya automáticos y en el futuro serán aún, pues todavía mucho más sofisticados e incluso, como se dice, a lo mejor ya el ser humano no necesita ni conducirlo, pero eso de momento todavía queda en años, pero bueno, poco a poco se va acercando. Y la era de la segunda revolución industrial fue un cambio en lo económico, en lo tecnológico, que dio una transformación a la industria, a la sociedad, porque aparecieron nuevas industrias con ese desarrollo, nuevas fuentes también como el petróleo, la electricidad, el carbón, todo, aunque bueno, el carbón ya existía, y la producción en masa y lo que he dicho del automóvil, el ferrocarril ya se modernizó poco a poco, las comunicaciones, pues poco a poco empezaron a ver nuevos cambios que dieron lugar a una transformación mucho más radical con respecto a la primera revolución industrial o a la revolución industrial, que fue el capitalismo, la industria, el proceso mecanizado fue lo que se produjo en la primera revolución industrial, el segundo fue ya un cambio mucho más eh, radical, desarrollo de nuevas industrias, el uso de nuevas fuentes, electricidad, petróleo, se producía ya en masa, el transporte ya tuvo una gran expansión, como las comunicaciones, en la aparición, como he dicho, poco a poco del automóvil en la sociedad y bueno, pues eso ya a partir del siglo XX, después de las dos guerras mundiales y la crisis de la pandemia de 1918 y además de la crisis económica del crack de 1929, bueno, pues a partir de los años 50, pues hubo un cambio ya aún mucho más sofisticado y radical con respecto a las dos primeras revoluciones industriales en el mundo occidental. La tercera revolución industrial o también revolución técnica o la revolución de la información se caracteriza por la convergencia de las tecnologías de la información y la comunicación con las energías renovables, marcando una transformación profunda en la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos las personas con la nueva sociedad. Esta revolución que comenzó a mediados del siglo XX se distingue por la automatización industrial, el desarrollo de la informática, la tecnología digital y el auge de Internet. A partir después de la Segunda Guerra Mundial y en el periodo de la Guerra Fría, aparecen la convergencia de las tecnologías de la información y la comunicación con las energías renovables. Y hay una transformación profunda, además muy radical, porque ya la sociedad vive de diferente manera. Antiguamente, por ejemplo, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, que fue más sofisticada con la aparición de nuevas formas de comunicación, los transportes, el automóvil.
nuevas materias primas. Lo que se produce en en la tercera revolución industrial es una convergencia de tecnologías de la información y la comunicación con las energías renovables. Ya aparecen las energías renovables, ya el carbón, el petróleo, que era importante en las dos primeras revoluciones industriales, va poco a poco desapareciendo, aunque sigue habiendo todavía carbón y petróleo. Eso está claro que esas materias de momento todavía no han desaparecido. Y el problema es que ya la relación que había antes de que se trabajaba de sol a sol en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial, a partir del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, ya hay una manera de que con la aparición del ocio, el fútbol, el cine y otras formas de cultura, pues ya vivimos de una manera diferente, nos trabajamos de otra manera, pues ya en vez de trabajar de sol a sol se trabaja 8 horas, 10, dependiendo del trabajo, aunque alguno, bueno, se sigue trabajando pues casi de sol a sol en muchos trabajos todavía. Y luego la forma de relacionarnos en torno al ámbito cultural y del ocio. Porque ya todo eso cambia. Ya quedas, la gente quedaba, se compraba a lo mejor ya pues una casa, tenía un coche familiar más o menos, y claro, al final lo que se produjo esto por diversos conceptos, la automatización industrial, ya todo es automático, la informática, pues un gran desarrollo profundo, también la tecnología digital, Internet que comienza su aparición y poco a poco es lo que hoy domina después de los últimos 50 años, porque claro, prácticamente todo lo que se tiene hoy en día de las tecnologías, televisiones, ordenador, móvil, tienen pues es algo muy sofisticado en el cual, bueno, pues hoy en día ya todo tiene ya internet. En los años 50 es cuando fue el comienzo, pero en realidad fue casi todo en la industria, porque claro, antiguamente para hacer algo industrial pues tenía que estar el ser humano, ahora pues, pues aparecen también los robots que ya hacen ya las máquinas, por ejemplo, cualquiera que se venden, me refiero yo, voy a poner un ejemplo de las latas en conserva, eso lo hace ya un robot. Antiguamente, o hace, bueno, antiguamente, hace unos años, o hace unas décadas, lo hacía el ser humano y de forma industrial, incluso siglos. Eso ya cambia, ya esto, la industria está automatizada, la informática es un desarrollo muy fuerte, todo es tecnológico en el ámbito digital, el Internet es el comienzo y ya en la actualidad, hace 50 años, tenían poca gente Internet. Hoy en día tiene la gran mayoría de la gente Internet y todo está ya poco a poco pues, robotizado. Y además, lo que viene en la cuarta revolución es incluso todavía más sofisticado de lo que apareció en la tercera revolución industrial. La cuarta revolución industrial o la industria 4.0 se refiere a la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que está transformando a la industria y la sociedad. Esta revolución se caracteriza por la automatización, la inteligencia artificial, lo que se está hablando ahora, el Internet de las cosas, la robótica y otras tecnologías avanzadas que están cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Si ya en la tercera revolución industrial fue el cambio respecto a la revolución industrial, que fue el automóvil, el transporte, las comunicaciones, nuevas materias primas, como el petróleo apareció en la segunda revolución industrial, el capitalismo que aparece en la primera, ya se produce todo ya no de forma artesanal, como se hacía en la Edad Media y en los dos siglos de la Edad Moderna, el siglo XVIII es un cambio y a partir de ahí la revolución industrial en tercera o el tercer periodo revolucionario dentro de la industria es un periodo en el cual al final hay un cambio pues, en el Internet, la automatización industrial, la transformación de la informática, la tecnología digital. Bueno, pues, la cuarta revolución industrial, que es la de ahora, ya es unir tecnologías digitales, físicas y biológicas que está transformando la industria y la sociedad. Hoy en día todo está automatizado, prácticamente todo, salvo bueno, dicen, bueno, salvo el ser humano y y bueno, el resto de seres. Pero que de aquí a nada, pues puede ser que todo esté automatizado, la automatización, la inteligencia artificial que se está hablando mucho, el Internet de las cosas, la robótica. Si tú vas ya o ves en cualquier empresa, prácticamente ya están solo los robots los que hacen, los que tapan esto, van mirando las máquinas, qué es lo que vale, qué es lo que no se desecha y lo que vale se vuelven, por ejemplo, también en las bolsas de patatas, qué patatas se desechan, no, se van cambiando, pues eso, hay una máquina que lo toca, que al final quien lo toca es el ser humano, pero lo hace prácticamente ya todo de forma robótica y las tecnologías avanzadas están cambiando todo el paradigma de la sociedad actual, en la cual, bueno, pues ya desde la pandemia todo ya ha cambiado, porque ya antes se iba a trabajar hace unos años al puesto de trabajo y hoy en día ya se trabaja desde casa a través de la manera
del Internet, que es lo que se lleva hoy en día. Y luego encima la forma de vivir y trabajar ya, bueno, pues ahora es totalmente diferente. Ya las relaciones, pues bueno, pueden ser ya algunas hasta a distancia, se conocen, tal, y ya no es como a lo mejor hace 50 40 años, que de otra manera. Todo está cambiando y el futuro, pues todavía quedan muchas cosas por descubrir por parte de muchos intelectuales dentro de la revolución industrial, que quién sabe lo que va a pasar, porque a lo mejor ya, por poner un ejemplo, y esto lo digo yo, la película de Yo Robot es algo muy parecido a esa sociedad del futuro que se hablaba. Lo que pasa es que, claro, ¿se puede cumplir? No, sí, no se sabe. Bueno, pues yo, como lo único que comento es que soy historiador y si os ha gustado este vídeo de las 4 revoluciones industriales a lo largo de la historia, darle a like, suscribiros, comentar. Repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.